La verdad es que no se habla de otra cosa. Todo el mundo quiere tener unos asientos de la Romareda ahora que ya se ha cerrado definitivamente al público tras ese partido del domingo frente al Depor. Vamos a hablar con un aficionado que lo es de toda la vida del Real Zaragoza. Él es Luis Pastor. Hola Luis, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Creo que llevas como socio la friolera de 32 años, me han dicho. Sí, 32 años de abonado, más los que ya tenemos más años, unos cuantos yendo a la antigua grada infantil donde nos metían cuando éramos pequeñicos. Así que no sabría decirte cuántos años yendo a la Romareda con esa actitud. Bueno, eso es llevar al Real Zaragoza en la sangre. Eh, Sí, sí, eso es así. Bueno, entiendo que aliviado por la garantía de la permanencia, eso en primer lugar, pero vamos ya con la Romareda. ¿Estás triste ahora que el estadio ya va a desaparecer, aunque se reconvierta en otro mejor? Pues sí, sí, la verdad es que sí. La semana pasada no fui muy consciente, tampoco estaba pensando en ello, porque como bien has dicho, teníamos que primero salvarnos y no daba tiempo como a pensar en la Romareda. El domingo cuando entré a la Romareda y fui a pasar el abono por los tornos con mis hijos, les dije, ostras, que es la última vez que pasamos por esta puerta, tal. Y ahí sí que me entró una melancolía que luego el partido se lo llevó por delante, pero cuando acabó sí, sí, yo les decía a mis hijos, les digo, mira, ¿veis vuestra casa? Pues vuestra casa, vuestros padres se la compraron a unas personas que habían heredado y si ahora vieran la casa dirían, pues es una casa mejor, es más moderna, pero no es la casa de mi tío. Pues a mí me va a pasar igual con la Romareda. Va a ser un estadio mejor, va a ser más moderno, va a permitir supuestamente que el club crezca y que la ciudad albergue grandes eventos, pero no es el estadio en el que yo empecé a aficionarme al Real Zaragoza. Pero bueno, supongo que todos con el tiempo pues nos acostumbraremos y quedará como un bonito recuerdo. Bueno, pero Luis, te has llevado un poco de la Romareda a casa. Cuéntanos, ¿qué tienes en tu casa de la Romareda, como tantos otros aficionados? Pues a ver, yo sí que me llevé mi asiento. Además, yo no me lo llevé por llevar. Yo tenía una idea para él y me quería llevar dos asientos, porque yo soy abonado bueno, de toda la vida he ido con mi padre y ahora pues voy con mi padre y con mis dos hijos. Y, y bueno, pues mis hijos aún son pequeñicos, tienen 8 y 7 años y no entendían pues llevarse un asiento de uno y no llevarse el del otro. Así que acabé en casa, para la alegría de mi mujer, que esto de Zaragoza no lo mama como el resto de la familia, con tres asientos. Y la verdad es que cuando nos íbamos de la Romareda nosotros salíamos después de un buen rato y al final pues estaba ahí y dije, oye, que yo he pisado la Romareda, pero mis hijos no. Hijos míos, ¿queréis bajar? Sí, ¿no? Pues venga, vamos para abajo. Y ya que bajamos, pues la inercia te pone, dices, si ya llevo tres asientos, ¿por qué no me ha llevado un trozo del césped, no? Como todo el mundo se lo llevaba, y me llevé un trozo, que ahí lo tengo en la terraza, en un platico, pues pendiente de comprar una maceta, y entre las plantas bonitas de la terraza, pues tener mi esquinica con un poco de la romareda. O sea, que un trozo de césped y 3 asientos nada menos. ¿Y qué vas a hacer con ellos? ¿Dónde los vas a colocar? ¿En tu casa, Luis? A ver, esto es una negociación dura que hay que hacer con mi mujer. Pero no, tenemos una terraza pequeña, más que terraza te diría, pues sí, una terraza pequeña, cerrada, en el cuarto además de mi hijo, que mi hijo es muy futbolero. Entonces, además es una terraza que desde dentro no se ve, es cerrada. Entonces yo tenía la idea de comprar pues una base y sobre esa base poner dos asientos y ahí pues poder salir a leer un librico sentado sobre dos asientos de la Romareda, claro. Y Luis, confiésanos, tú lo que querías ponerlo en el salón, por eso está esa negociación, ¿no? No, no, tengo que Y ya reconocer te ha que dicho, a ver, esta, ¿dónde vas? Sácalos a la terraza, ¿no? sería una buena idea, pero por muy zaragocista y mucho que sienta, también la casa tiene que mantenerse todavía bonita. Bueno, Bueno, bonita iba a estar, completamente. Luis, fuisteis unos cuantos los que os llevasteis el asiento y el césped, además lo estamos viendo en imagen, pero es que luego hay personas que lo están revendiendo en Wallapop. ¿A ti qué te parece esto? A mí eso te quiero decir. Yo, pues fíjate, como le decía a gente con la que hablaba, le digo, si es que yo, pues a mí me ha tocado llevarme un asiento blanco y me voy a llevar uno azul. La terraza de mi hijo está pintada en colores azules, voy a quedar estupenda. Pero es que mi asiento, donde yo he estado sentado, yo solo he estado en dos ubicaciones en la Romareda en toda mi vida. Estaba en el Tribuna Gol Sur
Y cuando pusieron la afición visitante donde yo era abonado, pues me tuve que mover y me moví a mi ubicación actual. Y en mi ubicación actual, donde llevaba 16 años, el asiento era blanco. Pues yo me llevé un asiento blanco porque era mi asiento, no el asiento de la Romareda. Yo quería mi asiento. Y en ese sentido, para mí, por ejemplo, no tendría valor comprar un asiento de un tercero. Y que alguien haya querido hacer negocio con esto, pues es normal. El mí no sale. Yo me lo llevo, no sé cómo explicarlo. No te voy a decir que sea un respeto a la Romareda, pero al final para mí tiene un sentimiento que no tiene venderlo, ni tiene sacarlo de Wallapop, ni nada parecido, ¿no? Bueno, esto está claro. En todas estas cosas siempre hay gente que intenta sacar negocio. Lo que yo no sé es quién le va a comprar un asiento a 1.000 euros que he visto por ahí en Wallapop de la Romareda, porque vamos, teniendo en cuenta que te lo podías llevar de cualquier manera y que el que realmente quiera un asiento de la Romareda, yo entiendo que es abonado. Y el que es abonado ya se la podría llevar por sí mismo. Entonces, bueno, cada uno con sus cosas, ¿no? Bueno, pues ya tienes anécdota para contarles, o tus hijos a los suyos, o a los nietos, si llegan. Tengo césped en mi casa de la Romareda y 3 pedazos de asientos que te van a recordar el estadio, que tantos recuerdos tienes con tantísimos años como abonado. Luis, muchísimas gracias por contarnos tu testimonio y gracias por habernos atendido, por supuesto. Un saludo. Nada, a vosotros. Siempre es un placer hablar del Real Zaragoza. Venga, gracias. Bueno, Juan, voy contigo, como sociólogo, a ver si entiendes este fenómeno furor desde este domingo. Algunos ya se lo habían llevado antes, pero este domingo ya era el último día y quien quería tener un trozo de la Romareda en su casa, pues ha podido hacerlo, como este aficionado. Sí, puede parecer un poco de fetichismo, pero no lo es. Es decir, cualquier persona cuando vamos a alguna ciudad que queremos estar y hemos tenido una bonita experiencia, nos llevamos un imán para la nevera o nos llevamos algo y cuando lo vemos, pues nos hace recordar todo eso. Entonces, claro, el Real Zaragoza nos ha hecho vivir tantas noches de pasión cuando le metíamos 6-1 al Madrid o al Barça, ¿no? Y tantas cosas, pues que claro, al final esos momentos especiales, esos lugares, pues se quedan muy dentro de todos los que sentimos nos sentimos zaragocistas, ¿no? Y tenemos el alma blanquilla. Entonces, claro, pues una cosa es eso, otra cosa es, como bien ha dicho este Luis, que bueno, que él tiene es como llevarse, insisto, un imán para la nevera para recordarlo en tu casa o ver ese trozo de césped y decir, mira, pues por aquí han corrido, pues yo qué sé, desde Juan Señor hasta los zaraguayos, que quiero decir, pues claro, todas estas cosas le emocionan. Y otra cosa es ya ponerlo a la venta en Wallapop. No, entonces ya estás viendo una cosa que no es tuya. Hace un momento estábamos en el descanso hablando con el operador de la cámara 2, con David, que comentaba que todavía hay en Wallapop una bufanda que ponía bufanda y pone, esa todavía está subida, bufanda ondeada en la Romareda, 250 euros. Claro, ¿qué pasa? Que la bufanda esta sí que puede estar en Wallapop porque es propiedad de un señor que, oye, que cada uno puede poner el precio que quiera. Es como si yo pongo mis zapatillas y digo, zapatillas que pisaron la Romareda. Oye, hay gente que me las quiere comprar. Esto sí, otra cosa es lo que están haciendo, que es vender pues el destrozo que hicieron para sacarse unas perras que la verdad es que, bueno, es que se les va la pinza. Pues por eso mismo esta plataforma ha retirado, al menos de momento, esos productos, podemos decir, o recuerdos de la Romareda como asientos, césped o incluso tornillos. Martina. Sí, hemos comprobado a tiempo real todos esos pasos que ha dado esta plataforma Wallapop. A las 11 de la mañana todavía se podían ver decenas de estos anuncios. Un asiento en buen estado a unos 600 euros, uno que no tiene respaldo pero con un trozo de césped 50 euros, otro con un trozo de red 200 euros y uno de los blancos, como el de nuestro aficionado que nos hablaba hace unos minutos, y con ese folio que entregaban a la entrada, unos 1.000 euros. Esto era a las 11 de la mañana, nos poníamos en contacto con Wallapop y decía que estaba prohibida la venta de artículos sustraídos a terceros sin el consentimiento oficial de ese tercero. Y hace ya más de media hora han retirado todos estos anuncios. Solo quedan, como nos decía Juan, por ejemplo, bufandas que la propiedad es de la persona que anuncia ese anuncio en estas páginas. Gracias, Martina.
Pues es que es normal, claro, es que Bueno. eso se vende lo que no se ha pagado previamente y Yo creo que se está ofreciendo a los demás. hablamos de dos cosas, lo que dice Juan, que una es motu propio, una propiedad tuya que la puedas vender y ahí el mercado libre marcará el precio y a cada uno. Yo he visto vender aire del Benito Villamarín en una caja, aire del Benito Villamarín, o sea, es una cosa, pero bueno, si uno está dispuesto a comprarlo siempre hay un vendedor atrevido, ¿no? Siguiendo con el relato de nuestro interlocutorio, creo que solo se entiende desde las emociones, es decir, quien quiere comprar no, quien se quiere llevar algo de estos elementos fetichistas, como decía Juan a casa, es porque antes lo lleva en el corazón. Si no, no se entiende. O sea, no se entiende. Y este hombre negociará en su casa donde lo pone, pero porque lo lleva en el corazón y porque lo transmite así y se lo quiere transmitir a sus hijos así. Recordar, yo tenía un director espiritual que decía que recordar es volver a vivir. Entonces, esto es claramente un efecto para revivir los mejores recuerdos de la Romareda. No estos últimos años, que no han sido los mejores, pero este hombre, Luis, tiene un histórico de haber ido con su padre, quiere decir, quiere transmitir más valores y más sensaciones a sus hijos, que no lo entenderán ahora, con 8 años, pero llegará un día en el que se le abrazarán y no le dirán por qué. Sí, porque decía, pues, o sea, se sorprendían, aunque van con él al campo, me dijeron, papá, nos vamos a llevar los asientos, pues sí, pues se llevaron 3 asientos. El día que lo blancos, abracen por lo que y no sé. sepa por qué su padre, tendrá que pensar que es porque son zaragocistas. Javier, Bueno, este fenómeno que analizaba Juan sociológicamente... ¿tú tienes asiento? Yo no tengo asiento, yo he de reconocer que no tengo este fervor zaragocista. Bueno, es el equipo de mi ciudad y le tienes cariño, pero no llego a esta pasión. Que la verdad es que hay paralelismos en otros lugares y en otros momentos que dan a situaciones curiosas. Por ejemplo, como se ha vendido el muro de Berlín, que se ha vendido y se vende, y puedes comprarte un trocito del muro de Berlín, y es uno de los objetos de venta más populares en la capital alemana, pero ha habido otras circunstancias curiosas, como cuando fuimos a la Luna y lo primero que hicimos fue traernos una piedrecita también de la Luna, ¿no? El primer hombre que la pisó, ¿no? O otra circunstancia que me parece recordar ahora, que es que el Everest mide un poquito menos por la cantidad de piedras, de rocas que se han ido llevando a las sucesivas personas que han llegado a la cima, ¿no? Entonces, bueno, llevarse algo por recuerdo, por cariño, por emoción, como dice Miguel acertadamente, pues es algo muy típico de la condición humana, ¿no? Otra cosa es comprarlo, que no te va nada. Porque muchas veces este fenómeno, decías tú, Miriam, el que ha querido ya se lo ha podido coger ya, pero después de ver lo que vimos el domingo por la tarde... A ver, si eres un aficionado tenías que estar el domingo ya, en la pero que solo Romareda, cabían porque se estaban 20.000. jugando la vida. Miriam, Es que solo no, cabían no, no. 26.000. Yo creo que hay muchos zaragocistas de condición más de 26.000 en Zaragoza, Pues eso seguro. ya se lo habrían llevado no, antes, pero que ha habido otros esos partidos. no les quedará más remedio que intentar comprarlo, y ahí es No, donde y- entra el mercado. claro, y los claro, avispaos, no. claro, que ven oportunidad de negocio. No, es que además, pues nuestro aficionado decía, a ver, yo me los he llevado blancos, pero me habría gustado el azul. Como en Pero algún momento igual le ha pasado la tentación claro de comprarlo. que tenía sentimiento. Él no se hubiera llevado uno que no hubiera sido el suyo. Estoy convencido, además.